Buenas tardes, buenos días, estimados alumnos. Vamos a continuar con el contenido del módulo de ergonomía y psicología aplicada, ya haciendo una cápita de este tema 4, como es ambiente térmico. En este tema vamos a hacer consideraciones del ambiente térmico desde un punto de vista del confort, ¿no? Tomando en cuenta parámetros como son la temperatura, la humedad, la velocidad de aire, el dióxido de carbono, y que puedan incidir en el confort del ambiente, ¿no? Y obviamente donde puede estar expuesto un trabajador, ¿ya? Tenemos objetivos como es conocer los principales mecanismos de regulación de la temperatura corporal, plantear la ecuación de equilibrio entre el cuerpo humano y su entorno, comprender la relación entre las variables ambientales y el balance de calor, plantear la base de los métodos de evaluación del confort térmico a partir del desequilibrio térmico y plantear recomendaciones generales para el confort térmico. Como contenido tenemos una introducción donde vamos a ver aspectos objetivos y subjetivos del confort térmico, mecanismos de intercambio de calor, termorregulación del cuerpo humano, balance energético del cuerpo humano, factores que influyen en el balance energético y la evaluación del confort térmico. Muy bien, entonces, basados en este contenido, vamos a hacer una introducción, ¿no? El confort térmico va a depender de variables subjetivas y también una percepción subjetiva. ¿Qué variables subjetivas? Puede ser el sujeto, la ropa, la temperatura, la humedad, características propias que conllevan a la tarea, ¿no? Yo puedo tener un trabajo pesado, rudo, con manipulación de cargas, donde necesita tal vez ropa ligera, ¿no? Porque voy a estar constantemente con actividad física. Eso puede ser un ejemplo. Ahora vemos esta gráfica, si hablamos de la percepción subjetiva. Esta persona está expuesta, está haciendo esquí, está con ropa ligera, pero aparentemente no siente frío, ¿no? Entonces es una percepción subjetiva, seguramente por el ejercicio físico que está realizando. Pero también va dado a que este confort puede ser directamente propio de cada sujeto, factores sociales, preferencias, donde hay situaciones donde, por ejemplo, en frío, hay muchas personas que también que usan ropa ligera y no sienten frío, ¿no? Y otras se abrigan demasiado. Entonces, esa sería una percepción subjetiva del confort térmico. Para estudiar las condiciones ambientales desde un punto de vista de la ergonomía, debemos considerar dos factores: bases físicas y fisiológicas que describen las condiciones del ambiente, ¿ya? Si hablamos del sujeto y de la interacción entre ambos, hablamos de un balance energético, relación entre las variables y la respuesta de sujetos, modelos predictivos de satisfacción. Ya se ha dado de que un porcentaje puede sentir frío, un porcentaje puede sentir calor y un porcentaje puede estar satisfecho con esa temperatura en el ambiente. Nos vamos a limitar al estudio de situaciones próximas al equilibrio térmico. Valoramos el confort, no los riesgos para la salud. En este caso no vamos a ver algo extremo como puede ser estrés térmico, ya la exposición al calor a temperaturas elevadas por parte de un trabajador, o la exposición al frío, ¿no? En este caso igual puede ser heladeras, cámaras frigoríficas, que personas digan friales, eso no. Lo vamos a ver desde un punto de vista de confort, que también es muy usual para los trabajadores, como es el trabajo de oficinas, servicios y muchas actividades industriales sin condiciones extremas. Entonces nos toca hablar ya de la física del intercambio de calor, que básicamente habla de los mecanismos de transferencia de calor. Hay 4 mecanismos de transferencia de calor por los que el cuerpo humano puede ceder calor a su entorno o recibir calor de él. Estos 4 mecanismos se presentan mediante el mecanismo de transferencia de calor por conducción, mecanismo de transferencia de calor por convección, mecanismo de transferencia de calor por radiación y mecanismo de transferencia de calor por evaporación. Entonces, este mecanismo de transferencia de calor se presenta también en este gráfico. Fíjense bien, estamos hablando de un mecanismo de transferencia por conducción. Tenemos a esta persona que está agarrando este mango de la olla. Y bueno, pues ese sería un mecanismo de transferencia por conducción, por contacto. Si es convección, hay un intercambio de fluidos acá, que también es un mecanismo de transferencia de calor por conducción. Acá tenemos una fogata donde hay radiación, hay generación de calor. Entonces tenemos aquí un mecanismo de transferencia de calor por radiación. Y bueno, pues tenemos el de evaporación, que bueno, pues el del el estado
del agua por el calor pasa a vapor, ¿no? Entonces, explicamos cada uno de ellos cómo es el mecanismo de transferencia de conducción. En el caso del cuerpo humano, ¿no? Este mecanismo no es un mecanismo importante, ¿ya? ¿Por qué? Porque simplemente si yo requiero calentarme, no voy a tocar algún objeto o una superficie, ¿no? Entonces, de algún modo es importante conocerlo, pero no de gran relevancia para el tema, digamos, que estamos llevando. Se produce mediante contacto entre cuerpos, ¿ya? Depende de la diferencia de temperaturas o del gradiente, depende de la conductividad térmica también. Entonces, tenemos esta fórmula para ello, donde delta Q sobre delta Q para nosotros va a ser la energía, el calor disipado, la potencia de calor, que podemos manejarlo también como una P, ¿ya? Entonces, aquí delta Q es la diferencia, bueno, en este caso, es la diferencia de calor sobre la diferencia del tiempo. Esto va a ser igual a un coeficiente de conductividad lambda que presenta cada material. Esa es la superficie y delta T para nosotros va a ser la diferencia de temperaturas del cuerpo y del cuerpo en contacto. Y delta X para nosotros va a ser el espesor. Todo esto presentamos en unidades de vatios, ¿ok? Entonces, tenemos acá la referencia a una tabla donde marcamos los coeficientes, cada uno de ellos tiene un valor por material. Si hablamos del aluminio, tendrá un valor de coeficiente de 204. Si hablamos del cemento, tendrá un valor de 1, ¿no? Si hablamos de aquí de un material también del granito, hablamos de un valor de 3. Y bueno, consideremos también las unidades. Las unidades presentadas acá están en vatios sobre metro grado centígrado, ¿no? Es algo también muy importante dentro de este mecanismo de transferencia de calor. Reitero la fórmula, delta Q sobre delta T va a ser igual a un lambda por la superficie por la diferencia de temperatura sobre delta X, ¿no? Entonces, acá para entender un poco más la fórmula, tenemos un ejemplo. Este ejemplo lo vamos a hacer ahora, bueno, lo vamos a desglosar, lo vamos a explicar, donde nos indica calcula el calor disipado por conducción desde el interior del cuerpo hasta la piel, suponiendo que la conductividad térmica es lambda igual a 0.60 vatios sobre metro grado centígrado. Su espesor, en este caso el espesor de la piel, lo vamos a considerar así, será de 3 centímetros. Este sería el espesor medio entre el núcleo, el interior del cuerpo, al exterior. Que el interior del cuerpo está a 37 grados y el exterior de la piel está a 34 grados. Para un sujeto medio cuya superficie corporal va a ser 1.7 metros cuadrados. Nos pide ahora, ¿cuántas kilocalorías se disiparían en un día? ¿No? Entonces nos da acá una nota, ¿ya? Donde nos da una conversión, donde un vatio va a ser igual a 0.86 kilocalorías hora. ¿Y cuál es la potencia por metro cuadrado? O sea, son tres cosas que nos piden. Calor disipado, las kilocalorías disipadas en un día y la potencia por metro cuadrado. Entonces, vamos a ir explicando el desarrollo de este ejercicio, ¿ya? Y tenemos acá un ejemplo donde vamos a ver un análisis de datos. Tenemos acá un lambda que es igual a 0.60 vatios por metro grado centígrado, que es el coeficiente que ya nos ha planteado el ejercicio. Un espesor de la piel, en este caso de 3 centímetros. Ojo ahora, si estamos haciendo el análisis, tenemos que trabajar en una sola unidad. Si tenemos centímetros, lo vamos a llevar a metros. Esto para fines de no trabajar con simplificación en la fórmula. ¿Qué quiere decir? Que si los datos están en una sola unidad y aplicamos la fórmula, no es necesario manejar simplificación. Temperatura interna del cuerpo, 37 grados. Temperatura del cuerpo y la piel, 34 grados. Tenemos la conversión que un vatio es igual a 0.86 kilocalorías hora y la superficie corporal va a ser 1.7 metros cuadrados. Entonces tenemos que P va a ser para nosotros el calor disipado, la potencia de calor que está presentada en vatios. Y esta P va a ser igual a un delta Q sobre delta T presentado para la fórmula que va a ser igual a lambda, el coeficiente de conductividad, por S que es la superficie del cuerpo, delta T que es la diferencia de temperatura, sobre un delta X que para mí es el espesor del cuerpo. Entonces lo que hago simplemente es reemplazar fórmula. Un lambda que era igual a 0.60
la superficie que es 1.7, la diferencia de temperaturas que es 37 grados menos 34 grados sobre 0.03. Este cálculo me da 102 vatios, que sería el calor disipado para el inciso A. Entonces, el calor disipado de este ejercicio es 102 vatios. Seguimos. Para el inciso B, nos pide el calor perdido en un día. ¿Cómo lo hago? Entonces, hago una relación de 3, donde un vatio es igual a 0.86 kilocalorías hora, ya que me han dado en principio, y abajo la cantidad de vatios que se ha disipado, ¿no? Entonces tenemos la cantidad de calor que se ha disipado. 102 es AX. Entonces, con esta regla de 3, yo tengo que 102 vatios va a ser multiplicado por 0.86 kilocalorías hora sobre un vatio, que para mí va a ser igual a 87.72 kilocalorías hora. O sea que por hora pierdo 87.72 kilocalorías. Pero por un día, me piden por un día. Entonces sé que 24 horas es a un día. Entonces, en un día perderé 2105 con punto 28,28 kilocalorías día. Entonces, con esta simple regla de 3, ya tengo la pérdida de calor por día. Y bueno, pues el inciso C me dice hallar la potencia por metro cuadrado. Sé que mi metro cuadrado es la superficie. Entonces, tomo el valor de la superficie, ¿ya? Y hago una relación de 102 vatios, que era el calor disipado, sobre la superficie corporal, que yo ya lo tenía, y mi relación me da 60 vatios por metro cuadrado. Cumpliendo así con lo que me pedía el ejercicio, y bueno, pues verificamos la solución. Vemos aquí que 102 vatios, el inciso B 2105 y el inciso C 60 vatios por metro cuadrado. De esta manera trabajamos el mecanismo de transferencia de calor por conducción. Si hablamos de este mecanismo de transferencia de calor por convección, el intercambio se produce entre el cuerpo y un fluido en movimiento. Vemos aquí una secadora, el pelo que está mojado, entonces este también sería para nosotros un mecanismo de calor por convección, ¿no? Este ya es más de uso, ya más aplicado. Este mecanismo va a ser mucho más eficiente que la conducción. Depende del salto térmico, diferencia de temperaturas entre el cuerpo y el fluido. Depende de un coeficiente muy variable según la forma del cuerpo, naturaleza de fluido, velocidad y tipo de corriente. Tenemos acá un coeficiente de convección, pero antes desarrollemos la fórmula. Delta Q sobre delta T sigue siendo la potencia de calor para nosotros, que va a ser igual a un coeficiente de convección alfa por S, que para nosotros va a ser la superficie, por T sub C, que puede ser la temperatura del cuerpo, menos T sub A, que puede ser la temperatura del ambiente. Entonces, seguimos explicando este mecanismo y tenemos el coeficiente de convección. Teníamos un coeficiente alfa. Ese coeficiente alfa va a depender para este ejercicio de la velocidad del aire, ¿ya? En este caso, si tenemos convección natural, usaremos simplemente para el coeficiente alfa un valor de 3.7. Pero si tenemos convección forzada, usaremos un valor de alfa igual a 3.7 más 3.8 por la velocidad del aire. Estos valores nos van a servir de referencia para estimar órdenes de magnitud, reitero, ¿no? Entonces, igual lo entendemos con un ejemplo. Suponiendo que la temperatura cómoda es aquella que se disipa un met, ¿no? Es decir, un met es la energía que puede generar una persona en reposo, ¿ya? Es decir, cuando el calor metabólico en reposo se transfiere al entorno. Es un met, es una unidad también de consumo metabólico. Calcula la temperatura cómoda para una persona desnuda, suponiendo que la temperatura de la piel es 34 grados y que toda la transmisión de calor se realiza por convección con un coeficiente alfa igual a 9 vatios sobre metro cuadrado grado centígrado. Este coeficiente tiene esta unidad, vatios sobre metro cuadrado grado centígrado. Reitero, nos dan una conversión también donde un met, el consumo metabólico de una persona en reposo, va a ser igual a 58.2 vatios sobre metro cuadrado. ¿Ok? Entonces, estaríamos ya tomando en cuenta aquí los datos y tenemos para esto una solución que nos da 27.5 grados centígrados. Seguimos.
Tenemos para el ejemplo entonces la solución. Tenemos aquí los datos. Tenemos temperatura del cuerpo 34 grados. Ahora lo que necesitamos es la temperatura cómoda de esa persona, sabiendo que está desnuda y que genera un MET, porque está en reposo. Entonces tenemos la temperatura del cuerpo igual a 34 grados centígrados, un coeficiente alfa igual a 9 vatios sobre metro cuadrado grado centígrado, un MET igual a 58.2 vatios por metro cuadrado sobre metro cuadrado, que para mí va a ser igual a P sobre S. ¿Por qué P sobre S? Porque P habíamos indicado que va a ser para nosotros la potencia de calor y S para nosotros es la superficie corporal, ¿no? Por eso nos da directamente 58.2 vatios por metro cuadrado. Entonces, lo que vamos a hacer acá es participar la fórmula general que nos ha dado el mecanismo de transferencia de calor por convección, donde P es igual a delta Q sobre delta T, ¿ya? Y esto va a ser igual a coeficiente de convección alfa por S, que es la superficie, por T sub C, que es la temperatura del cuerpo, menos T sub A, que es la temperatura del ambiente. Y nos falta la temperatura del ambiente para que sepamos que la persona está cómoda, la temperatura cómoda del ambiente. Entonces lo que hacemos es esa igualdad, ¿ya? Esa igualdad donde ya resumimos delta Q sobre delta T como una P, ¿ya? Y tenemos aquí alfa a un extremo por temperatura del cuerpo menos temperatura del ambiente, que va a ser igual a una P sobre S. En este caso, P para nosotros es la potencia de calor sobre S, que es la superficie corporal. Lo único que estoy haciendo es ya transformar, bueno, abreviar este delta Q sobre delta T con una P, ¿ya? Entonces, de fórmula, sabemos que necesito la temperatura ambiente para saber si la persona, a qué temperatura la persona se siente cómoda. Entonces hago la relación y despejo TA, T sub A. De este despeje yo tengo al final esta relación T sub A menos P sobre S, potencia de calor sobre la superficie, en este caso, sobre alfa, en este caso por el coeficiente de convección más T sub C. Sabemos que P sobre S era nuestra relación de 58.2 porque está en vatios por metro cuadrado, ¿no? Entonces lo reemplazo P sobre S como menos 58,2, ¿ya? Sobre el coeficiente que era 9 más 34. Y este valor me da a mí 27.5 grados centígrados, que es el valor de temperatura cómoda para la persona y que está como respuesta en el ejercicio. Una relación, digamos, de ecuaciones que lo pueden revisar a detalle y practicar, ¿no? Entonces, sería un modo de aplicación del mecanismo de transferencia de calor por conducción. Seguimos, tenemos otro mecanismo de transferencia de calor que es por radiación. Todos los cuerpos emiten calor en función de su temperatura. Nos hace falta medio material para transportar ese calor. Estos son ondas electromagnéticas infrarrojas. El balance final depende de la diferencia entre lo que se radia según la temperatura corporal y lo que se recibe del exterior. Muy bien, entonces para esta relación, un cuerpo que emite calor, ¿no? Básicamente. Entonces tenemos esta relación, la misma, delta Q sobre delta T, que es nuestra potencia de calor, pero para el cálculo ya desglosamos una epsilon, un sigma, que para nosotros tiene un significado especial. Para nosotros este epsilon significa, para nosotros va a ser la emisividad superficial del cuerpo, que puede asumir valores de 0.9 a 0.97. Este sigma constante de Boltzmann va a tener un valor de 5.67 por 10 a la menos 8 vatios sobre metro cuadrado grado Kelvin, ¿no? Y bueno, pues ya esta sería la superficie corporal S, que la manejamos en todas las fórmulas, y T para nosotros va a ser la temperatura absoluta. Si la constante de Stefan Boltzmann está hablando de grados Kelvin, bueno, pues la temperatura también tiene que incidir en grados Kelvin. Entonces tenemos que trabajar temperatura absoluta, grados Kelvin, que va a ser igual a temperatura en grados centígrados más 273, que nos va a dar los grados Kelvin, y esto lo vamos a elevar a 4. Entonces reemplazamos esta fórmula bueno, trabajamos con esta fórmula
y con estas, con estos parámetros que nos brinda, acá el detalle, digamos, para aplicación de este mecanismo de transferencia de calor. Tenemos aquí un ejemplo también donde nos dice calcula la potencia neta que se pierde debido a la radiación por metro cuadrado de superficie corporal si estamos en una habitación con una temperatura de 22 grados, suponiendo que la superficie corporal está a 34 grados centígrados y toma una emisividad de 0.9. Entonces, ya vamos a la solución y nos da la solución 66.9 vatios por metro cuadrado. Entonces, podemos indicar acá el desarrollo, ya, donde sí tenemos datos, ya, como son la temperatura ambiente, la temperatura del cuerpo, 22 grados, la temperatura ambiente, la temperatura del cuerpo, 34 grados, la emisividad tenemos 0.9, la constante, que ya la conocemos, 5.67 por 10 a la menos 8 vatios, metro cuadrado, grado Kelvin elevado a la cuarta. Entonces, para reemplazar la fórmula, nos piden el calor que se pierde, ¿no? ¿Cuánto calor se pierde? Entonces, ¿cómo sabemos el calor que se pierde? Entonces, tenemos que hacer dos cálculos, tanto de la temperatura ambiente como la temperatura del cuerpo. Reitero, acá nos pide. Nos da una temperatura bueno, en este caso, superficie corporal a una temperatura, la habitación tiene una temperatura de 22 grados y la superficie corporal está a 34 grados, reitero, eso tiene que quedarse para hacer el cálculo, para el análisis. Entonces, ¿cuánto calor se pierde? Entonces, ¿cómo calculo el calor que se pierde? Justamente haciendo una diferencia del calor disipado tanto del ambiente como del cuerpo, ¿ya? Entonces, voy a hacer dos cálculos con la fórmula que tengo acá. Delta Q sobre delta T, que va a ser igual a la emisividad por el coeficiente, ¿ya? Por, en este caso, la superficie, por la temperatura del cuerpo menos T sub A. Y esto elevado a la cuarta, ¿no? Aquí me falta el 4, perdón. Y bueno, pues tenemos el calor emitido por el cuerpo. En este caso, vamos a hacerlo de cada uno. ¿Qué quiere decir? PS para nosotros, sigue siendo P para nosotros la abreviación delta Q sobre delta T, porque no nos están dando la superficie corporal. Ojo, nos tenemos que deshacer de esta S y nos deshacemos llevando al otro extremo. Delta Q sobre delta T sería sobre S, pero para nosotros abreviamos directamente delta Q sobre delta T como P y bueno, pues si lo vamos a ubicar sobre S, ¿no? Ya es una manera de abreviar y sabemos que este P sobre S tiene unidades de vatios por metro cuadrado. Entonces, ya abreviando hacemos la relación, ¿no? Y tenemos acá que, bueno, pues acá nos queda que, bueno, acá nos queda la emisividad, el coeficiente de Stefan-Boltzmann y la temperatura, ¿no? Ambas temperaturas vamos a elevarlas, vamos a transformarlos como temperatura absoluta y los vamos a elevar a la cuarta. Y nos van a dar un resultado, que justamente es el resultado de la potencia de calor por unidad de superficie. Este caso lo hemos hecho para temperatura del cuerpo y resulta que el calor disipado es 453.29 vatios por metro cuadrado. Y en el caso del calor recibido del entorno, en este caso del ambiente, vamos a hallar un valor de 386,46 vatios por metro cuadrado. Entonces, ¿cuánto calor se pierde en el calor emitido por el cuerpo y el calor recibido del entorno? Entonces tenemos que hacer una resta, ¿no? Entonces el calor emitido del cuerpo menos el calor recibido del entorno será 66.9. 66.9, ¿por qué? Pues tenemos una relación de diferencia de 453.29, que es el calor emitido del cuerpo, menos 386,43, que es el recibido del entorno. Y este valor va a ser 66.9. Repito, ambos valores, ambas temperaturas tengo que calcularlas de manera independiente para luego hacer una resta y saber el calor, la pérdida de calor, ¿no? Entonces, eso también es importante tomarlo en cuenta para el ejercicio, ¿no? Entonces, tenemos esta respuesta 66.9 que se verifica acá en el ejercicio. Seguimos, entonces, tenemos otro mecanismo de transferencia de calor como es la evaporación. Entonces, este mecanismo es muy sensible a la humedad ambiente. Si la humedad es alta, el sudor
no se evapora. También se pierde calor de evaporación por la respiración, ¿ya? Entonces, este mecanismo también es muy importante. Hablamos del aislamiento del vestido. El aislamiento de la ropa es un factor importante que limita el intercambio de calor con el entorno, ¿ya? El aislamiento es inversamente proporcional a la potencia transmitida por unidad de superficie y de salto de temperaturas. La pérdida de calor a través de la ropa se calcula como tal. Aquí tenemos la pérdida de calor, delta Q sobre delta T, que va a ser igual a la superficie corporal por delta T, que es la diferencia de temperatura, sobre AB, que es el aislamiento del vestido. Delta Q sobre delta T, reitero, lo vamos a manejar a veces como P, para abreviación e indicar que es la potencia de calor. El aislamiento lo vamos a medir en clos, donde un clo va a ser igual a 0.155 metros cuadrados grados centígrados sobre vatio. ¿Ok? Tenemos acá que el aislamiento del vestido puede tomar valores referentes, valores diferentes, ¿ya? Por ejemplo, acá esta señora que está abrigada tiene un aislamiento de 1.2 clos. Esta persona que está con una chaqueta tiene un aislamiento de 1 clo. Aquí con un suéter, el suéter tiene 0.5 clos. Acá tenemos ya la piel tiene un aislamiento de 0.15 clos, ¿no? Entonces, esa referencia la vamos a tomar de tablas, ¿ya? Que se adjunta en el material. Termorregulación del cuerpo humano. Cuando hablamos de la termorregulación del cuerpo humano, hablamos de elementos del sistema de regulación, como son sensores, terminaciones nerviosas, más el hipotálamo, control central, el cerebro, flujo de sangre entre el núcleo y la periferia. Y bueno, pues si hablamos de frío, el cuerpo cómo reacciona ante el frío. Tenemos vasoconstricción, se reduce la pérdida de calor al bajar el salto térmico y se evita que el núcleo se enfríe. Hay contracción muscular y hay un tiritar. Si hablamos de exposición al calor, el cuerpo va a empezar a vasodilatarse, habrá sudor, incremento de la respiración, ¿no? Este modelo núcleo cáscara core shell se supone un núcleo a temperatura casi constante y una cáscara que intercambia el calor con el exterior. La cáscara en este caso puede ser la piel. El intercambio núcleo-periferia se hace de dos mecanismos, conducción y flujo sanguíneo. El intercambio cáscara exterior usa dos mecanismos vistos, convección y convección, radiación y evaporación del sudor, ¿no? El sistema tiene sensores de calor y frío, ¿ya? Se regula para mantener constante la temperatura del núcleo, es así como reacciona el cuerpo, la vasoconstricción y la vasodilatación. La temperatura de la cáscara no es constante, ¿no? En todo el cuerpo varía, ¿no? ¿Por qué? Porque hay zonas de la piel donde son más frías que otras zonas, ¿no? Por ejemplo, acá si hablamos la temperatura ambiente, estamos relacionando en esta tabla de 0, 15, 20, 25, 30 grados, va a variar en función de la zona, ¿no? La temperatura por partes del cuerpo, qué sé yo, por ejemplo, podemos indicar acá 25 grados, acá tenemos una parte del cuerpo, si podemos hablar de la zona recta, en este caso podemos hablar del pie, ¿no? Estamos hablando del pie, si la parte del pie está expuesta a 20 grados, entonces su temperatura según tabla será 26, 27 grados, ¿no? Entonces esa relación la vamos a manejar también con estudio de tablas, ¿ya? Para hallar el valor. Este mecanismo termorregulador, lo mismo, vasoconstricción, vasodilatación, lo pasamos y tenemos el balance energético. Cuando hablamos de balance energético, para conseguir el confort térmico es necesario alcanzar un equilibrio térmico, ¿ya? Que va a tener una igualdad, que va a ser el calor producido más recibido igual al calor disipado más el consumido. En caso contrario, se produce un desequilibrio térmico. Si no tenemos este balance, desde ya hay un desequilibrio térmico, que va a considerar el calor metabólico menos el trabajo mecánico, menos la pérdida de calor intercambiado a través de la piel, menos el calor perdido en la respiración, ¿no? Entonces, producido a partir de la energía química de los alimentos, estamos hablando del calor metabólico, depende del nivel de ejercicio físico, otros factores, es mucho mayor que el trabajo mecánico desarrollado. El cuerpo es una máquina muy poco eficiente desde un punto de vista mecánico.
En el calor metabólico también vamos a mencionar el MET, ¿ya? El consumo metabólico en reposo, que lo hemos mencionado ya en el ejercicio anterior. Un MET es una unidad de consumo metabólico. Para una persona en reposo, un MET vale 58 vatios por metro cuadrado, ¿ya? Aquí tenemos una tabla donde nos presenta una clase y tenemos una persona en reposo que en este caso tenemos consumo de energía en base, ¿no?, al tipo de actividad: reposo, metabolismo ligero, metabolismo moderado, metabolismo elevado, metabolismo muy elevado, ¿no? Entonces son consideraciones. Acá, por ejemplo, un metabolismo muy elevado requiere 290 vatios por metro cuadrado. Al aumentar la actividad, el gasto metabólico se incrementa en proporción muy superior al trabajo mecánico. Los vatios, en este caso, se puede depreciar, ¿no? En este caso, si aumentamos la actividad, el, el valor ya que corresponde a los vatios en la energía. Se puede hacer los cálculos por cada metro cuadrado de superficie corporal, ¿ya? La superficie corporal lo vamos a calcular a partir de la ley de Du Bois, ¿ya? Que es S y metro cuadrado, que va a ser igual a 0.202 metros. En este caso no es metro, perdón, es la masa, ¿ya? Que está dada en kilogramos, elevado a 0.425 por la altura de la persona, ¿ya?, elevado a 0.725. Si hablamos en kilogramos, la altura tiene que ser en metros, ¿no? Entonces, esa relación es muy importante si hablamos de la ley de Du Bois. Ya, entonces, pasamos, hablamos de los factores ambientales que influyen en el balance energético y el confort. Algunos factores ambientales que influyen en el confort son la convección, como es la temperatura del aire, la velocidad del aire. Otro factor ambiental es la radiación, donde influye la temperatura de las paredes, suelo y techo. La evaporación influye, bueno, también la temperatura del aire, la humedad. En cuanto a la temperatura, muchas veces vamos a trabajar con una temperatura operativa, ¿no?, que sería una temperatura media, tomando en cuenta que hay una temperatura del ambiente y una temperatura radiante media. Tenemos aquí una fórmula TO, que es para nosotros la temperatura operativa, que va a ser igual a ya que lo vamos a asumir en base, este valor de A lo vamos a asumir en base a la velocidad de aire, ¿ya? No tiene unidad, multiplicamos por la temperatura ambiente, ¿ya? Más multiplicamos 1 menos A por la temperatura radiante media, ¿no? Entonces, en algunos casos vamos a considerar esta temperatura operativa también, ¿ya? Y bueno, pues aquí tenemos una tablita donde el valor de A asume el valor en función de la velocidad de aire. Menor a 0.2 metros sobre segundo será 0.5. Entre 0.2 y 0.6 metros sobre segundo será un valor de A 0.6. Entre 0.6 y 1 metro sobre segundo será el valor de A 0.7, ¿no? Entonces, si hablamos de la humedad del aire, el contenido de la humedad afecta la evaporación del sudor. Si el aire contiene poca humedad, el sudor se evapora y el enfriamiento es eficiente. Si el aire está cargado de humedad, el sudor se condensa y no se evapora. El mecanismo termorregulador falla y aumenta el disconfort térmico. Debe considerarse este hecho: la temperatura efectiva, que engloba los tres efectos: convección, radiación y temperatura operativa, además del efecto de la humedad. Evaluación del confort. Había mencionado que también se aplican 9 modelos predictivos y uno de ellos es el método Fanger. Es un método de gran importancia para un componente subjetivo, ya, porque nos ayuda a predecir satisfacciones, ya, sobre si se siente frío o se siente calor. Este método de estimación, ya, lo conlleva el método Fanger como el voto medio previsto, BMP, ya. Y los factores que va a considerar este método son la temperatura del aire, la temperatura del edificio en grados centígrados ambas, la temperatura, bueno, en este caso la humedad relativa en porcentaje, la velocidad del aire en metros sobre segundo, la resistencia térmica del vestido en clos, el consumo metabólico, este va a ser en kilocalorías hora. Esto según normas, este trabajo según norma ISO 7730 del 84 o CEN
2.7730, aplicación informática, ¿no? Hay un software también que nos ayuda a hacer esta evaluación del método Fanger. El resultado del método, bueno, pues implica aplicación de esta fórmula. Voto medio previsto va a ser igual al desequilibrio térmico multiplicado por un valor 0.303 por E, que es elevado a 0.036 por M, que para mí va a ser el consumo metabólico, más 0.028. Según tomando este modelo ya y teniendo los datos ya del desequilibrio térmico y del consumo metabólico, tomando en cuenta esta relación de un MET igual a 58.2 vatios sobre metro cuadrado, igual a 50 kilocalorías sobre hora metro cuadrado, entonces considero la aplicación y este modelo me resulta en el voto medio previsto que me da la sensación térmica, ¿no? En este caso, tengo para personas insatisfechas en calor, insatisfechas en frío, ¿no? Y bueno, pues acá tengo un punto neutral, donde sería lo ideal, ¿no? Llegar a lo ideal. Por ejemplo, acá tengo un voto medio previsto de más 3 que me indica sensación térmica muy caluroso. Insatisfechos, 100%. Insatisfechos con frío, 0%. Es un modelo interesante que también se aplica como un modelo predictivo, ¿ya? Esta limitación, este método tiene limitaciones. No lo puedo aplicar, por ejemplo, ya en este caso los parámetros que vamos a medir son la actividad metabólica, el grado de vestimenta, la temperatura seca del aire, la temperatura radiante media de los cerramientos, velocidad del aire en la zona ocupada y la humedad relativa. Los límites marcados son de la actividad metabólica de 0,8 a 4, el grado de vestimenta de 0 a 2 CLOS, la temperatura del aire de 10 a 30 grados centígrados, la temperatura radiante media de los cerramientos de 10 a 40 grados centígrados, la temperatura del aire en la zona ocupada de 0 a 1 metro sobre segundo, la humedad relativa de 30 a 70%, ¿no? Entonces, cuando hablamos del confort térmico, podemos dar algunas recomendaciones de temperaturas adecuadas para un ambiente. Si hablamos en invierno, la temperatura ambiente de trabajo podría oscilar entre 20 y 24 grados. La velocidad, 0. metros sobre segundo como máximo. La humedad relativa entre 30 y 50%. El aislamiento del vestido, que está en clos, un clos. En verano ya podemos considerar una temperatura ambiente laboral entre 23 y 26 grados, pero eso también va a ser de acuerdo a la región donde se vaya, a donde se realiza el trabajo, ¿no? Muchas zonas son calurosas, por ejemplo Santa Cruz, donde se llega a 35 o 36 grados, y esto incidiría como una regla interesante, ¿no? Que no se va a dar tanto en nuestro ambiente como es La Paz. Tenemos acá igual en verano la velocidad 0.25 metros sobre segundo, la humedad relativa entre 30 y 50% y el aislamiento del vestido en verano 0.5 CLOS, ¿no? Entonces, esas consideraciones hay que tomarlas en cuenta si hablamos del confort térmico, como nos indica el método si queremos aplicar el método de Fanger. Bueno, terminamos aquí la explicación de este tema 4.